El México peninsular tiene en Yucatán uno de sus estados más ricos en tradiciones. Su oferta gastronómica es interminable. Sus bellezas naturales van de la selva a la playa y sus pueblos ofrecen una extraordinaria belleza arquitectónica. Uno no exagera cuando dice que visitar Yucatán es entrar a otro mundo. Soy Oscar Virués, vámonos de paseo. Yucatán está bordeado al norte por el Mar Caribe, colinda al sureste con Quintana Roo y al suroeste con Campeche, estados desde donde se puede acceder cómodamente por carretera. Posee un clima cálido y húmedo la mayor parte del año, de ahí que la guayabera y los vestidos de algodón sean tan comunes entre sus habitantes. A pesar de no ser un estado con una gran extensión, está dividido en 106 municipios, herencia de la época prehispánica. Y esto es lo que hace a Yucatán tan diverso y tan rico en oferta turística. La ciudad capital, Mérida, es una de las más visitadas por el turismo nacional y extranjero en todo el país. Su belleza arquitectónica, su entrañable historia y su extraordinaria gastronomía la colocan al nivel de cualquier ciudad del mundo. Don Humberto es uno de los más afamados cronistas de la ciudad. Ha acompañado en recorridos por Mérida a mandatarios y monarcas de varias partes del mundo. Para mí fue un privilegio que me acompañara de paseo por esta maravillosa ciudad. Entonces, Humberto, esta es la plaza principal de Mérida. Aquí es donde todo nace. Actualmente aquí es donde se origina la ciudad de Mérida, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta una cosa muy importante. Nos encontramos ahorita en la parte medular de toda la ciudad. Esa plaza principal, en una época anterior a la conquista, en una época prehispánica, era una ciudad maya como lo es Chichén Itzá, como lo es Uxmal, con enormes edificios y enormes plazas en todo alrededor, ¿no? Desafortunadamente, en algunos lugares nos encontramos el escrito de que Mérida está construida sobre la antigua ciudad de Tijo. Creo que es muy necesario aclarar que la ciudad de Mérida está construida con los vestigios de la ciudad de Tijo, mas no necesariamente que estemos sobre la antigua ciudad, ¿no? Nosotros tenemos acá en Yucatán un promedio de 30 a 40 centímetros de tierra y la roca madre directamente al fondo. Es decir, no se puede construir más abajo. Ya más abajo, para nada, para nada. Nos llegaríamos al manto freático, ¿no? ¿Y por qué se le conoce a Mérida como la ciudad blanca? Mucha gente ha pensado que es debido al color de la ciudad, y no. Aquí en la misma plaza principal puedes ver que hay verdes, amarillos, rojos, azules, ¿no? Actualmente todo se originó en el año de 1904, cuando vino el presidente Porfirio Díaz a inaugurar en la ciudad de Mérida la primera calle pavimentada y asfaltada, que fue la calle 59. Y vio toda la ciudad tan limpia, tan limpia, tan limpia, que cuando él regresó a México, le dijo a su comité que por qué la Ciudad de México no podía ser tan blanca como la Ciudad de México, de Mérida. Y se refería precisamente a la limpieza de la ciudad. De allá viene el origen, Mérida la ciudad blanca, Mérida la ciudad limpia. Una de las bellezas arquitectónicas y de urbanización de Mérida es sin duda el majestuoso Paseo Montejo. Enormes viviendas que habitaron por muchos años ricos hacendados de la región engalanan una amplia avenida adornada con altos árboles. Este es el famoso Paseo Montejo y una de sus características es que a los costados pues hay grandes casas del estilo afrancesado del Porfiriato. Sí, sí, en efecto. Mayormente las llamamos neoclásicas y datan de fines de los años 1800 a principios de los años 1900. Prácticamente el Paseo de Montejo surgió gracias al gran auge que el Enequén tuvo, a la exportación enequenera y los grandes capitales que se formaron en el estado de Yucatán. Montejo, ¿por qué? Porque es el nombre del conquistador de la península de Yucatán. Paseo, ¿por qué? En lugar de boulevard o avenida. Esto es debido a que cuando se acababa de construir el Paseo de Montejo como una copia en miniatura de los campos elíseos de Francia, la gente quería vivir en Yucatán, en Mérida, pero a un estilo europeo. Y entonces todos los domingos ensillaban sus mejores caballos, las mejores calesas y hacían un paseo dominical de ida y vuelta, mostrando la última moda traída de Europa, ¿no? Y por eso es Paseo de Montejo.
Al final del Paseo Montejo, nos encontramos con un monumento por demás espectacular: el altar a la patria. El Paseo de Montejo para 1945 terminaba exactamente donde estamos ahorita. Las últimas casas señoriales están a la derecha y a la izquierda. Y de aquí en adelante hacia el norte, camino hacia el Puerto del Progreso, era prácticamente monte, no había nada absolutamente. Un exgobernador, Novelo Torres, en aquella época decidió que Mérida tenía que cambiar, no podía ser una ciudad colonial por siempre. Entonces decidió hacer un remate aquí, algo histórico, algo único, y con la ayuda de los hermanos Amábiles y de don Rómulo Rosso, decidieron hacer este magnífico monumento que se llama el Monumento a la Patria o el Monumento a la Bandera. Tenemos toda la historia del país, la tenemos representada en este lugar, y quiero mencionar que todos los tallados, todos absolutamente, fueron tallados a mano, cincelados por don Rómulo Rosso, y respetando desde luego el estilo expresionista de la cultura maya. Uno de los grandes atractivos de Yucatán es su gastronomía, y Mérida es el lugar ideal para iniciar este recorrido. Además de los tradicionales papazules, la longaniza de Valladolid y el frijol con puerco, el restaurante Catún ofrece otras delicias como el sic de venado. Miguel es el chef del Catún y un yucateco de cepa pura. Lleva la cocina regional en la sangre y es además un gran conocedor de su historia. Miguel, nos vas a preparar uno de los platillos tradicionales de la cocina de Mérida. ¿De qué se trata? Se trata del sic de venado que vamos a preparar. Sic de venado. ¿Qué significa sic? Es en maya. El sic, bueno, prácticamente el sic es cuando se cuece y se empieza a deshebrar. A deshebrar. Y se empieza a hacer sic. Aquí tenemos el rábano, la pimienta quebrada, como quien dice, semiquebrada. Tenemos sal, la cebolla morada, que también aquí se encuentra en todo el año. Y el cilantro que tenemos acá, que también aquí se cultiva, que es el cilantro local. La naranja agria, que también aquí se da bastante. Y el aguacate, que tenemos el aguacate, que es el aguacate local, que es el aguacate de mantequilla, que se le llama muy famoso mantequilla. Muy bien, entonces todos estos ingredientes, una vez que ya tienes la carne de venado bien cocida y deshebrada, se van a montar sobre una cama de lechuga. Sí, aquí tenemos preparado el plato ya con las lechugas que llevan. ¿Cómo era hace años la cocina tradicional en Mérida? ¿Qué se comía en las casas? Bueno, en la casa se comía lo tradicional, prácticamente, pues con unas gallinas con verduras, con unos huevos motuleños. ¿Pero ya había platillos que cocinaban ciertos días? Había ciertos días que ya prácticamente ya se perdieron, como le estaba yo diciendo. Ahorita lo que queda es el tradicional lunes del frijol con puerco y el domingo el tradicional del puchero de 3 carnes. O sea que cada día tenía un platillo especial. O sea, el lunes se hacía siempre frijol con puerco. Los martes, ¿qué se hacía? Martes se hacía un bistec con papas. Miércoles. Los miércoles se hacía un pollo con chícharos. El jueves se hacía unas longanizas, unos frijoles cabash y así sucesivamente. Y pescado los viernes. Pescado los viernes. Pescado los viernes. Oye, Miguel, pues buen provecho. Salud. Salud. A ver qué tal. Un platillo para cada día de la semana. Espero tener días suficientes para probar todos. A poco más de 1 hora de Mérida se encuentran las Grutas del Oltún, uno de los muchos sitios de la cultura maya que son visita obligada estando de paseo por Yucatán. Loltún significa flor de piedra en lengua maya. Es un sistema cavernoso que se estima alcanza una longitud de hasta 8 kilómetros, aunque solo 2 de ellos están abiertos al visitante.
A pesar de que el recorrido es relativamente corto, se necesita estar acompañado en todo momento por uno de los muchos guías con que cuenta el lugar. La iluminación es una manera de identificar lo que uno se va encontrando durante el recorrido. Los colores marcan si uno se encuentra con minerales, agua o arcilla, material muy utilizado por los mayas para la elaboración de sus utensilios domésticos y de adoración. Además de las caprichosas formas que adquieren las rocas en el interior, un detalle sumamente interesante son las pinturas rupestres que adornan algunos de los muros de las cavernas. Según los estudios realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, algunos de los vestigios datan de hace 700 años. Pero tal vez lo más significativo del recorrido es escuchar el sonido que emiten unas columnas del interior de la gruta, el cual se asemeja mucho al nombre del lugar. El enequén es un recurso utilizado desde las épocas prehispánicas para la elaboración de hilos y cuerdas de gran resistencia. Difícilmente se puede entender el auge de las grandes haciendas en Yucatán sin el enequén, cuyos productos por su calidad hacían el viaje hasta el otro lado del Atlántico. La hacienda de Sotuta de Peón retoma casi en su forma original la siembra, cosecha y tratamiento del enequén. Jorge nos esperaba en la entrada de la hacienda para acompañarnos en este viaje por el pasado. Y el objetivo de esta hacienda es mostrar a gente de todo el mundo esta fibra que fue tan importante para nuestra historia, pero también está intentando rescatar esta industria y ahora con el regreso de todo lo orgánico, lo natural, realmente esperemos que esto pues sea importante de nueva cuenta para nuestra economía y es lo que tenemos como objetivo en Sotuta de Peón, una hacienda viva. Así que la herramienta data de la época donde realmente tuvo el enequén su verdadero auge. Totalmente, toda la maquinaria es original en la hacienda. Como hemos visto, la fibra sale de las hojas totalmente mojada y verde a causa de la pulpa y el jugo. Lo que debemos hacer primero es secar esta fibra 5 horas al sol, luego la traemos aquí para peinarla, más o menos de esta forma, para quitar los nudos y que quede bien fina. Esto dura de 4 a 5 minutos, más o menos. Este es el siguiente paso. Así es, le decimos la corchada manual. Aquí, por ejemplo, nuestro amigo Chucho tiene la fibra ya peinada. Hola, Chucho. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Se ve y se siente la diferencia. Ahí comienza a girar. Exacto, y pueden ver cómo le va empatando. El centro le agarra un poquito. Pero es rapidísimo y sí se ve muy fácil. Pero tiene que ir sacando obviamente toda la fibra. Exacto, tiene que tomar del centro. Vamos jalando. Allá hace un nudo rapidísimo y va a unir estos dos cabos para hacer una sola cuerda más gruesa. Vamos a ver cómo lo hacen. Esto se llama la trinca. Ahora tiene que ir separando estas dos cuerdas para hacerla doble. Para el tenedero se utilizaba. Ya está lista, pueden tocarla, es muy resistente. Tenemos esta prensa importada desde Estados Unidos en 1880. Está lleno este contenedor de fibra de enequén sin peinar. Esta caja verde va a comenzar a descender, va a entrar al contenedor para prensar todo hasta aquí y hacer esta paca, cuyo peso promedio es de 200 kilogramos. Pero necesitamos más o menos unas 6.000 hojas, hasta 7.000, para obtener esta cantidad de fibra de enequén. Mira, ahí está, es fácil. Fácilmente, ¿no? Tú te repartes 100 kilos, yo ya otros está, 100 y nos ya llevamos. estamos. Ahí quedó la paca. Ver todo el proceso de elaboración de cuerdas y mecates de enequén, tal y como se hacía hace más de 100 años, ayuda a poner en perspectiva el tamaño de una industria que sirvió para fortalecer la economía de toda una región. Pero la hacienda de Sotuta de Peón tiene todavía un gran secreto por revelar. Don Antonio fue uno de los últimos trabajadores de la hacienda antes de que cerrara a mediados del siglo XX. Hoy en día recibe a los visitantes y muestra la manera en que los peones vivían en ese entonces. Y este tipo de adobe conserva la casa fresca. Paclum le dicen al adobe. Hojas secas de palma para el techo, diseño ovalado, puertas en línea para que circule el aire libremente. Sha'am es el techo, en hojas de palma. Esta es su hamaca de enequén.
Exacto. Y las hace a mano con el libro del Nequén, dice. Exactamente. Puede sentarse, dice. Puede sentarse. Exacto. Igual quieren sentar, igual se puede a la foto, dice. Puede mecerse. Exacto. Muy bien. Exacto. Ahí está. Coach Coven, Antonio. Exacto, muy bien. Coach Coven. Y ese señor nació aquí y trabajó en la década de los 40, 50 y 60 para la familia Peón, antiguos propietarios de la hacienda. Trabajó para Augusto Peón, el último propietario de la hacienda. Explica que él cortaba hojas, limpiaba los campos de Nequén de la maleza antes de cosechar una sección, replantaba los hijitos que salen de la raíz de la planta adulta. Todo el trabajo del campo, él lo hacía en esa época. Que dio mucho gusto recibirlo. Don Antonio, mucho gusto. Bello, Takimakiwo. Takim, Mucho gusto. Kimakiwo. Kim Makiwo. Tokatales. Dio mucho gusto recibirles en su casa. Malo Talesh. Malo takana haranchak. 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 Medio trabajo de... ¿Dale? Muy bien. Una vida sencilla dedicada al trabajo. Eso es lo que don Antonio nos muestra en esta recreación de una casa maya de la época. Una verdadera lección de vida. Yucatán es también sinónimo de cenotes. Estas mágicas cuevas llenas de agua que ancestralmente fueron usadas para rituales de purificación y que hoy en día son el centro de atracción de turistas de todo el mundo. Tal es el caso del cenote Iquil, ubicado muy cerca de la zona arqueológica de Chichén Itzá. Debido a la pureza del agua del cenote, es obligatorio darse un duchazo antes de entrar. Y después, a disfrutar de la frescura de sus aguas. A escasas 2 horas de Mérida se encuentra Puerto Progreso, una de las playas más frecuentadas por los yucatecos por su suave oleaje, la buena pesca y su deliciosa comida. El malecón es uno de los espacios más concurridos por familias enteras que hacen de este puerto su destino ideal en los fines de semana. Una práctica usual entre los habitantes del puerto es venir al muelle a pescar. Toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes, tienden sus hilos de cáñamo y esperan pacientes a que el mar les brinde un pez. No importa tanto si se van con la cubeta llena o vacía, el suave oleaje y el relajante atardecer son el mejor regalo para quien visita Progreso. Y para cerrar con broche de oro, me dispongo a saborear algunas de las delicias que el mar de Puerto Progreso nos ofrece. Con su permiso. Muy cerca ya del estado de Quintana Roo, a poco más de 2 horas de Mérida, se ubica Ría Lagartos, una pequeña comunidad pesquera que resguarda una de las más sorprendentes áreas naturales del estado. Denominada como ría por ser una entrada de mar de poca profundidad, el estero es uno de los hogares del flamenco del Caribe, ave de extraordinaria belleza que ha encontrado en las tranquilas aguas de Ría Lagartos un lugar para reproducirse y descansar. Diego conoce la ría como la palma de su mano. Con muchos años de experiencia en dar recorridos por la zona, no había mejor persona para acercarnos a estas hermosas aves. En este momento, los flamencos, ¿en qué temporada están? ¿Qué es lo que hacen? Pues ahora están anidando y pues los polluelos ya están por empezar a volar. Oye, ¿y no están medio pálidos? No sé si sea por la región o... Pues es la época porque pasaron más de 60 días incubando. Entonces su reserva de alimento durante ese tiempo pues ya la gastaron y pierden color. Entonces cuando empiezan a comer nuevamente, pues van a retoman ese color.
Que de hecho a eso se debe el color de los flamencos. Exactamente. A lo que comen. ¿De qué se alimenta normalmente? Es una larva pequeñita de camarones que se llama Artemia salina. Esta contiene mucho caroteno, que es lo que tiene el pigmento. A mediados de septiembre empiezan a venir todos los polluelos a estos lugares y empiezan a buscar comida. Y vas a ver algunos que son grisecitos, vuelan, pero son grises. Y todavía están desarrollando el pico curvo, lo traen derecho porque se tienen que alimentar de la madre. Ya a mediados de septiembre, ya en octubre, noviembre, empiezan a buscar lugares donde comer. ¿Y por qué se llama ría lagartos? Pues ría se debe a la entrada de agua del mar, que es salada, y el encuentro con ríos subterráneos, entonces se mezcla, se vuelve salobre. Entonces a eso se debe la mención de ría. Agua dulce y agua salada. Agua salada. Porque si fuera un río sería solamente agua dulce que desemboca de la montaña y se pone un río y desemboca al mar. Pero aquí ya es combinaciones de aguas. Y esas son las condiciones que busca un flamenco para poder subsistir. Que el agua sea no tan salada, sino una combinación de agua dulce con salada. Sí, lo que pasa es que en estos tipos de agua es donde se reproduce su alimento en grandes cantidades y ellos para completar su dieta pues necesitan mucho volumen de las larvas de camarón. Debido a la migración del flamenco del Caribe y a su riqueza de flora y fauna marina, Ría Lagartos es considerada como un área natural protegida. Más adelante de la ría se encuentra un espacio por demás inusual. La salinera de Ría Lagartos es un lugar muy visitado por el tipo de arcilla que se forma con los minerales del subsuelo, la cual contiene una gran cantidad de nutrientes para la piel. Y para relajarse, nada más recomendable que las espesas aguas salinas donde uno puede flotar sin preocupaciones. De regreso a tierra firme, Diego me compartió algunas de las maravillas que sirven en La Torreja, uno de los restaurantes del lugar. Y es que después de ese recorrido por la ría, uno termina con un apetito de cocodrilo. Considerada una de las más importantes zonas arqueológicas de reciente descubrimiento, Ekbalam ha sido identificada como una de las capitales mayas del periodo clásico. Uno de los espacios de la zona que más llaman la atención es el altar del jaguar. El perfecto estado de conservación de sus figuras y el naturalismo con que fueron labradas hacen que este sitio sea único en la región. Izamal es el único pueblo mágico de Yucatán y uno de los más bellos de todo el país. Localizado a menos de 1 hora de Mérida y muy cerca de Chichén Itzá, Izamal se alza sobre lo que fue uno de los más importantes centros ceremoniales de la cultura maya. Miguel es el cronista de Izamal y uno de sus más apasionados estudiosos. Me encontré con él en el atrio del antiguo convento de San Antonio de Padua, imponente construcción del siglo XVI que guarda una fantástica historia. Miguel, este es el convento de San Antonio de Padua, pero llama mucho la atención la altura que tiene. No es común que un convento haya sido construido de esta forma. Efectivamente. Esto se debe a que el convento fue construido sobre una pirámide maya, de la pirámide de Papolchac, que es donde residían los sacerdotes mayas. Y entonces cuando llegan los misioneros franciscanos en el siglo XVI, deciden construir su edificio precisamente sobre esta pirámide. Sobre la pirámide. Así. Y se destruye desde luego una la parte de arriba. La plataforma se conserva, pero la parte de arriba, los edificios que estaban encima, son los que son demolidos para utilizar sus piedras para la construcción del convento. Es por eso que logra esta altura. Esta altura que impone desde que llega cualquier visitante. El atrio que tiene el convento es impresionante, es muy grande. Efectivamente, porque siguió los lineamientos de la plataforma prehispánica sobre la que se construyó el edificio. Entonces, esa plataforma es donde se dejó este espacio abierto que es el que constituye el atrio. El atrio más grande de América Latina es una iglesia levantada sobre una pirámide maya.
Y esto es tan solo una de las historias que guardan los muros de Izamal. Ahora, la evangelización, desde luego, no fue sencilla por parte de los franciscanos hacia los mayas. ¿Cómo es que logran, poco a poco, cambiar entonces de deidades? Conociendo algo sobre la historia y la tradición de la época prehispánica, ellos pues cambian imágenes, cambian devociones, y si originalmente el templo estaba dedicado a San Antonio de Padua, al darse cuenta que había una deidad femenina entre los mayas que era Ixchel, pues ellos en poco tiempo, cuando todavía se construía el templo y el claustro, mandan a hacer una imagen de la Virgen María, y los mayas pues rápidamente se identifican con la deidad femenina. Y se vuelcan entonces hacia la Virgen. La devoción se vuelca. En lugar de venir a rendirle culto a Quinichcacmo, a Itzamna y a los demás, a Chac, pues entonces empiezan a venirle a rendir culto a la Virgen María. La ciudad tuvo mucha importancia en la época colonial y actualmente también. La gente sigue viniendo a rendir culto. Izamal es un centro de peregrinación, pero ya hacia la Virgen María. No solo es un centro de peregrinación, es un centro de afluencia turística, precisamente por ese patrimonio monumental y cultural que tiene la ciudad, que prácticamente es un museo abierto para la población, porque en el mismo lugar tenemos edificios prehispánicos, edificios coloniales y de la época independiente. Llamado también el pueblo de las tres culturas, Izamal es uno de los puntos de visita más interesantes al estar de paseo por Yucatán. Yucatán representa lo más emblemático del México peninsular, su orgulloso pasado maya, la rica historia de sus pueblos y su variada geografía se unen en singular armonía para ofrecer uno de los más bellos rincones del país. Soy Oscar Virués y los espero en nuestro próximo paseo.